Dios le bendiga en esta noche del Señor. Le adoramos y le glorificamos. Y en esta hora voy a cantar una alabanza que lleva como título: Mi Dios es real. Porque Él es real en nuestras vidas. Él se hace presente en cada circunstancia adversa por la que estamos atravesando. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres real, Señor. En la noche oscura, en el día de prueba, cuando no siento gozo y me faltan las fuerzas, puedo confiar en Dios. Puedo confiar en Dios, pues mi Dios es real, lo conozco bien, Él no me dejará, a mi lado Él está, si mi Dios es real, y a tiempo llegará, si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Puedo confiar en Dios, pues mi Dios es real. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te glorificamos, Jesús. En la noche oscura, en el día de prueba, cuando no siento gozo y me faltan las fuerzas, puedo confiar en Dios. Puedo confiar en Dios, pues mi Dios es real, conozco bien, Él no me dejará, a mi lado Él está, si mi Dios es real, y a tiempo llegará, si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Puedo confiar en Dios, pues mi Dios es real. Yo confiaré, esperaré, descansaré en sus promesas. Yo cantaré y danzaré, me gozaré hasta que Él vuelva, pues mi Dios es real, lo conozco bien, Él no me dejará, a mi lado Él está, si mi Dios es real, y a tiempo llegará, si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Puedo confiar en Dios, yo puedo confiar en Dios, yo puedo confiar en Dios, pues mi Dios es real. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. El tema en esta noche se titula Lo poco es mucho en las manos del Señor. Y la base bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias,
y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este milagro del cual hablaremos hoy tiene la particularidad de ser el único que es repetido en los 4 evangelios. Además, ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo, lo que indica que estamos ante un acontecimiento realmente importante. Resaltemos por un momento el verso 9, donde vemos una actitud hermosa del muchacho que le entregó a Andrés 5 panes de cebada y 2 peces. Para Andrés aquello era muy poco, porque su visión estaba opacada, pero para Jesús aquello era el instrumento que usaría para mostrarle a sus discípulos y a toda aquella multitud que lo poco puede ser muchísimo en las manos del Señor. En este relato podemos observar en Andrés un poco de incapacidad, a pesar de que Andrés había andado con Jesús, había visto milagros, había visto tantas cosas que sucedían en el ministerio de Cristo. En este momento Andrés presenta un poco de incapacidad, y cuando nosotros hablamos de incapacidad, hablamos de la falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo. Quiere decir que andaba con el maestro, pero no estaba aprendiendo el mensaje que el maestro les estaba enseñando. Vemos un contraste entre los discípulos y el niño que brindó todo lo que tenía. Los discípulos contaban con más medios que aquel muchacho, pero como sabían que lo que tenían no era suficiente, no dieron nada. El muchacho entregó lo poco que tenía, y eso fue lo que cambió todo el escenario. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar, pero puede tomar lo poco que tú le des o que nosotros tenemos y convertirlo en algo grande y extraordinario. Yo creo que cada persona que Dios ha llamado tiene talentos, tiene habilidades, tiene cosas hermosas que presentar para ser utilizados en la obra del Señor. Pero a veces nosotros mismos somos negativos y no damos paso a florecer todas esas cosas hermosas que Dios ha puesto en nosotros. No importa lo poco que tú tengas, para Dios es muchísimo.
Hay una enseñanza en este evento y Dios quiere trabajar en nosotros. Él quiere que sacrifiquemos nuestra comodidad y espera de nosotros sacrificio y compromiso. ¿Qué tienes para ofrecer al Señor? Te dejo con esa interrogante. Él quiere trabajar con lo que tú crees que es poco y multiplicarlo. Había 2 pececillos y 5 panes de cebada. Los discípulos acababan de llegar de un viaje misionero exitoso, en el cual habían tenido hermosas experiencias de triunfo. Pero ahora se tenían que enfrentar con una nueva situación en la que se iban a sentir completamente impotentes. Yo me pregunto que ellos dirían, pero ¿de dónde estamos en el desierto? ¿De dónde vamos a sacar tanta comida para darle? Eran 5,000 hombres, pero sin contar las mujeres y los niños. Así que allí había una gran multitud. Así que, ¿cómo? ¿De dónde? Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestra vida. No es cómo lo vamos a hacer. Es que cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está en nuestra vida, ese esfuerzo que tú haces por dar lo que tú tienes al Señor, Él te glorifica, Él se glorifica en ti y hace de ti cosas lindas y hermosas. Una lección sacamos de la actitud de los discípulos. Por un lado, ellos admitieron que ellos no tenían una solución para el problema. Así que dejaron la puerta abierta para que el Señor obrara. Fíjense, a veces nosotros queremos hacer algo para el Señor, no nos atrevemos a hacerlo, pero tampoco le abrimos la puerta al Señor para que el Señor comience a trabajar en nuestras vidas. Por otro lado, pusieron en las manos del Señor lo poco que tenían. ¿Qué tienes para ofrecerle al Señor? Para cumplir sus propósitos, el Señor usó los escasos recursos de un niño. Este es siempre el patrón que Dios sigue, que sigue el Señor. Usar las cosas pequeñas y de poca importancia que nosotros podamos tener para hacer grandes maravillas. Recordemos unos ejemplos en la palabra que son similares. Cuando Dios usó la vara de Moisés para convencer al pueblo y al mismo Faraón de la veracidad de su llamamiento. Cuando Dios le dijo, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Cuando se encontró frente a aquel mar, como humanamente posible, él jamás iba a poder cruzar aquel mar, pero el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? A veces nos olvidamos lo que tenemos en nuestra mano. Cuando se sirvió de la onda de David para vencer al gigante Goliat. Cuando puso en las manos de Sansón una quijada de asno con la que derrotó a 1,000 filisteos. El apóstol Pablo insiste en el mismo principio y en 1 Corintios 1, del 26 al 29, nos dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo y menospreciado, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jesús no solo usó los recursos de aquel niño, también empleó a sus discípulos. Una vez que el Señor dio gracias por los panes y los peces, los puso en las manos de sus discípulos para que ellos lo llevaran a la multitud. Aquí podemos entender otra gran lección.
El Señor se digna en tomar lo poco que tenemos, lo bendice, lo aumenta milagrosamente y vuelve a ponerlo en nuestras manos para usarlo como canal de bendición para otros. ¿Qué tenemos para darle al Señor? ¿Qué tenemos en nuestra mano? Esto es lo único que ocurre con nosotros. Esto es lo mismo que ocurre con nosotros cuando ponemos nuestros talentos y nuestras habilidades en las manos del Señor. Puede que no tengamos las palabras más elocuentes, pero el Espíritu Santo les da vida para que sean de bendición a otros. El poder siempre está en el Señor. No es lo que nosotros podamos hacer. Nuestra labor siempre debe consistir en recibir con humildad y distribuir con fidelidad. Y aunque Él no nos necesita, muestra su amor y misericordia al querer utilizar lo que somos y lo que tenemos para llevar a cabo su obra. Tendrás algo para entregarle al Señor. Dios utilizó lo ordinario para realizar lo extraordinario. El personaje central de este milagro es apenas un muchacho. Tenía 5 pescaditos, eran pequeñitos, no eran peces grandes, eran pequeñitos, y 2 panes, pero no cualquier pan. El pan de cebada, por su bajo precio, ya que no tenía tanto sabor como el trigo, la cebada era conocida en el antiguo Israel como el pan de los pobres. Y ese es precisamente el propósito para que nuestro Señor Jesucristo, para lo que Él vino a cumplir entre nosotros, ser el pan para los pobres. ¿Por qué el escritor nos dará tantos detalles? Muy sencillo, porque quería enseñarnos que el Dios del universo utiliza lo pequeño, lo simple y lo humilde. Juan L. Lugo, pionero del mensaje pentecostal en la isla de Puerto Rico, con solo un curso bíblico por correspondencia, fue el instrumento que Dios usó para llevar el mensaje de salvación a Puerto Rico. No tenía títulos, maestrías ni doctorado, pero lo poco que él tenía lo puso en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo y la gracia de Dios fueron sus acompañantes a lo largo de todo su ministerio. Si hoy tú y yo, los puertorriqueños, le servimos a un Dios vivo y de poder, fue porque hubo un Juan L. Lugo que llevó el mensaje del Evangelio a Puerto Rico, así como muchos que también le siguieron. Gloria al Señor. El versículo 11 nos dice que Jesús tomó aquellos panes, dio gracias y los bendijo. El accionar de Jesús aquí es maravilloso. Él no argumentó por los pocos panes y los peces. En cambio, dio gracias por ello. La acción de dar gracias de Jesús implica 3 cosas que debemos hacer con lo que Dios nos ha dado. Acción de contentamiento. Tenemos que estar contentos con todo lo que Dios nos ha dado, con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Acción de entregarle a Él que, mira, vamos a entregarle nuestras cargas, nuestros proyectos, nuestras peticiones y nuestras capacidades. Vamos a entregárselas al Señor. Y hay una acción bien importante que todo cristiano y todo creyente debe seguir, y es la acción de esperar en Dios. Esperar el momento, ese momento importante cuando Dios va a comenzar a trabajar con tu vida. Eso mismo debemos hacer nosotros, dar gracias por cada bendición que recibimos,
por más pequeña bendición que ésta pueda ser, darle gracias al Señor, encomendarle nuestros proyectos, nuestras metas, nuestras peticiones. Entonces veremos al Señor obrar a nuestro favor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16, versículo 3: pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y nosotros en este milagro de Jesús podemos ver una enseñanza para sus discípulos. La primera, la fe probada de los discípulos. El Señor probó su fe. Desde el monte a donde Jesús había subido con sus discípulos, podía ver cómo todas las multitudes se iban congregando a su alrededor, lo que indicaba que había llegado el momento de ocuparse de aquella gente. Sin embargo, aunque sabía desde un principio lo que iba a hacer, porque el Señor lo sabe todo, Él sabe cómo va a hacer las cosas, pero necesita que nosotros demos ese paso de confianza. Él necesita que nosotros estemos dispuestos a hacer algo. Y déjame decirte que cuando tú le das lo que tú eres, lo poco que tú crees que le puedes dar al Señor, créeme que Dios se va a glorificar en tu vida. Sin embargo, aunque sabía, como les dije, todo lo que Él iba a hacer a favor de todas aquellas personas, aprovechó la ocasión para enseñarle a sus discípulos una lección importante. Número 1, la actitud de los discípulos frente al problema. El Señor presenta la situación desde un punto de vista humano. Había una multitud de personas. Estaban en un lugar desértico y no llevado nada para comer. Era el momento de hacer algo. En estas condiciones, pregunta Jesús a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos que están aquí? Los discípulos veían probablemente para todos lados. Yo me los imagino mirando, pero ¿de dónde? Estamos en un lugar desierto, donde hay un desierto, pero no debemos apresurarnos a criticarlo. ¿Sabes por qué? Sin pensar antes en cómo actuamos nosotros mismos. Ante situaciones menos complicadas, nos volvemos, como dicen en Puerto Rico, nos volvemos un 8, usted sabe, en las vueltas que da el 8. Nos desenfocamos completamente y no encontramos la solución. Nos ahogamos en un vaso de agua. Las respuestas estaban y están en Jesús. Pero nos desesperamos. No entendemos el plan de Dios para nuestras vidas. Nos desesperamos. Yo sé lo que te digo, yo he pasado por eso, yo soy desesperada, a mí me gusta resolverlo todo y cuando me veo en una situación es como que quiero, pero ¿sabes qué? He tenido que aprender a decir: Señor, ¿qué quieres con esto? Cuando no puedo resolver la situación, Señor, ¿qué tú quieres con esto? ¿Qué tú quieres mostrar? He tenido que aprender a hablar con el Señor, porque las respuestas todas están en Jesús. No nos desesperemos. Dejemos que el plan de Dios se haga en nuestras vidas. Las dificultades de los discípulos surgían porque estaban enfocando la situación contando únicamente con los pocos recursos que tenían. Frases como: despide a esa gente, despide a la multitud, ¿dónde compraremos comida para tanta gente? Era lo que se escuchaba. Pero ninguno de ellos ejerció su fe. La Biblia nos dice en Mateo 17:20: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Segundo, la fe de los discípulos en aquel momento estaba siendo probada. En cierto sentido, podríamos pensar que los discípulos estaban pasando por un examen. Las experiencias que habían vivido junto al Señor deberían haber despertado su fe para afrontar los problemas que esta nueva situación les presentaba. Según Mateo y Lucas, antes de que Jesús les hablara de dar de comer a las multitudes, Él mismo había estado curando a todos los que necesitaban, sin que su poder o capacidad se vieran debilitados en ningún momento. Habían visto a Jesús sanando al pueblo, interviniendo con la gente. Además, los discípulos acababan de regresar de un tremendo viaje, como les dije ahorita, de un tremendo viaje misionero, en la que pudieron experimentar el poder de Dios en medio de diferentes dificultades. Habían visto a Jesús convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Los discípulos se enfocaron en lo que tenían de frente. Por un momento olvidaron que Jesús tenía todas las respuestas. Gloria a Jesús. ¿No nos pasa eso a nosotros? En cada circunstancia de nuestra vida, Dios está con nosotros, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el dador de la vida. No nos deja huérfanos, pero nos olvidamos y no actuamos en fe. ¿Cuál era el propósito del Señor en probarles? ¿Cuál era el propósito? Nunca he visto un maestro como Jesús. Jamás. Nunca he visto uno como Él. Ni que usara los escenarios más hermosos, más lindos, para presentarle a la multitud, a sus discípulos, lo que Él les quería enseñar. Cómo se sembraba, cómo se podía obtener la siembra, qué sacaba Jesús de la semilla que cayó aquí, la que cayó allá. Él usaba en un escenario lo visual para que ellos pudieran entender. ¿Sabes algo? Dios prueba nuestra fe. No solo si existe esa fe, sino si es de calidad. Por esta razón, permitirá que atravesemos por diversas situaciones. En nuestra vida muchas veces, todo marcha sobre ruedas, pero en otras los obstáculos y las adversidades se hacen presentes. Nos hundimos en medio de los problemas y nos olvidamos del Señor, dudando incluso de su amor y de su poder. Yo quiero decirte que en esos momentos Dios está buscando si existe una fe genuina en nosotros, capaz de sostenernos frente a las variadas circunstancias de la vida. ¿Tú crees que el Señor no está probando a su pueblo en esta pandemia? Nos está probando. Nos está probando. Es hora de volver a llenar los templos de gente que adore a Dios, que busque su presencia, que toda esta situación cambie la atmósfera y que veamos las cosas desde otro punto de vista. Esto no puede seguir siendo como estaba. Esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar para una iglesia que busque a Dios con todo el corazón, en oración, en ayuno, en ruego, en compromiso. Necesitamos que eso surja en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este caso,
la fe de los discípulos que les dio para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o podamos entender. Jesús quería enseñarles que Él siempre tiene una salida para cada prueba por la que atravesemos. El pasaje nos dice que Jesús, lo he repetido varias veces, Él sabía lo que iba a hacer. Él lo sabía. Y esto me recuerda otra promesa de la Escritura donde dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. 1 Corintios 10:13. Nadie puede sorprender a Dios. Nadie. Él siempre tiene un plan, pero también siempre tiene una solución. El problema es que nosotros muchas veces no le vemos porque enfocamos nuestra atención en el problema y dejamos de mirar al Señor y los recursos que tiene para bendecir nuestra vida. Existe una lección en la obra que Jesús hizo en aquel lugar. Dios da en abundancia. Toma lo que podemos ofrecerle en cuanto a tiempo, habilidad o recursos y multiplica su eficacia más allá de nuestras expectativas. Si damos el primer paso, poniéndonos a la disposición de Dios, Él nos mostrará cuán grandemente puede utilizarnos y bendecirnos. Pero tenemos que dar el paso. Tenemos que dar ese paso. Al efectuar sus milagros, Jesús por lo general prefería obrar a través de la gente. Para eso Él vino a deshacer las obras del diablo y a salvar lo que se había perdido. La sociedad a la que Jesús se enfrentó estaba sumida en la pobreza y subyugado bajo el imperio romano. Muchos enfermos y mucha gente oprimida por el diablo. Aquí, en este pasaje, Jesús tomó lo que le ofrecía un niño y lo usó para llevar a cabo uno de los milagros más espectaculares narrados en los evangelios. La edad no representa una barrera para Cristo. Nunca piense que es demasiado joven, ni nunca piense que es demasiado viejo para ser útil en la obra del Señor. Aquí no hay edades. Aquí está la disposición que nosotros podamos tener para hacer la obra del Señor. Hoy nuestra sociedad que vivimos está mucho más desviada que en los tiempos de Jesús. La deshumanización, la crisis económica, el desgarro moral que hay, esta pandemia que ha arropado al mundo entero, es nuestro escenario. Es hora de poner en práctica nuestra fe y hacer el trabajo que nos toca como pueblo de Dios. Cuando empezó esta pandemia, yo pensé que como yo trabajé tantos años en hospitales y estaba tan familiarizada con los microbios, con los antivirus, con los virus y todas estas cuestiones, yo pensé que lo mejor era quedarnos en casa para evitar que nos contagiáramos. Pero quiero decirte que en un momento dado me puse a pensar en casa cuando pasó un día, pasó 2, pasó 3. Ya en el cuarto, ya yo no podía, hermano. Ya yo tenía que estar aquí. A mí no me importaba si hubiera 1 o 2. Yo tenía que estar aquí. A veces nos equivocamos porque creemos que sabemos tanto y nos equivocamos. Y aquí el que sabe y el que tiene todo en orden es Dios. Nosotros solamente somos sus instrumentos. En la narración que hace Lucas de este mismo evento, capítulo 9, versículo 13, dice, Jesús le dice, dadle vosotros de comer. Aquí hay otra lección. El Señor se digna
en tomar de lo nuestro, lo bendice, lo aumenta milagrosamente y vuelve a ponerlo en nuestras manos para que hagamos el trabajo que Él espera de nosotros. El poder siempre está en el Señor, no en lo que nosotros podamos hacer. El Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. En Isaías 61 nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes, a los que están vivos, a los que están en las iglesias sentados, no, a buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este versículo tiene doble cumplimiento cuando Jesús lee esto, cuando le entregan el libro de Isaías y él vuelve y lo lee y dice: hoy se ha cumplido esta palabra y este es el año agradable del Señor. Que nunca olvidemos la lección que nos da este milagro operado por Jesús. Tenemos una misión que cumplir en nuestros semejantes. Si el Señor hizo este milagro a través de la gente, fue porque estaba interesado en sus necesidades. Todavía hoy Jesús está interesado en nuestras necesidades. Ante todas las bendiciones de Dios, nuestro corazón debe estar agradecido. Hoy debemos reflexionar sobre su cuidado, sus bendiciones y cómo ha hecho su voluntad en medio del amor, dándonos la fortaleza para continuar, para seguir con expectativa de lo que ha de venir, pues Él es un Dios sobrenatural. Jesús alimenta no solo el cuerpo, sino los corazones y la esperanza que tenemos en sus promesas. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que Dios te bendiga en esta noche.